1 de septiembre de 1939. La Wehrmacht invade Polonia. Por esta agresión, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania el día 3. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales objetivos del Führer es legitimar la intervención. Para conseguirlo, tiene que lograr hacer creer a la población que la guerra en el este es una lucha por el espacio vital de los alemanes. Los artistas, al igual que los militares, son movilizados. Statt Werbung zeichnen die Trickfilme nun nationalsozialistische Kriegspropaganda. Bei der Produktionsfirma Bavaria entsteht ein Film, der die Kriegsbegeisterung fördern soll. Eine Tierfabel, in der die Waldbewohner gegen den Feind zusammenhalten. Autor und Regisseur. Su título es Störenfried, que se podría traducir por El Perturbador, y la dirigió uno de los primeros miembros del partido y de las SS. Estamos frente a la típica fábula en la que los animales toman roles y características de los humanos para ofrecer una lección pedagógica y ejemplarizante. Va de un pueblo que se organiza contra el invasor, lo que resulta medio irónico cuando el objetivo es legitimar su invasión. El victimismo forma parte fundamental de las relaciones sociales. Pero, ¿de qué va? 3 conejos aries danzan felices por el bosque, mientras su padre hace ejercicios acompañado de la radio. Su rutina fitness es interrumpida por una urraca, que instantes antes ha visto a un zorro con traje de lord británico en los alrededores y la preocupa. Papá conejo se arma con un palo, pero cuando ve al lobo en persona se asusta y vuelve a casa con movimientos ortopédicos. Su cobardía le pasa factura, ya que al día siguiente, en un despiste, el lobo secuestra a uno de los conejitos, algo que movilizó a toda la comunidad. Caros en los erizos con cascos de soldado alemán, representando al ejército. Estos organizan al resto de animales que en un esfuerzo conjunto se enfrentan al lobo. Cada cual pone su granito de arena, como las avispas que realizan un ataque en picado, mientras suenan las grabaciones reales de las trompetas de Jericó de los Junkers Ju-87 Stuka, que por entonces sembraban el pánico en media Europa. Aún así, eso no acaba con él. Una gallina lo tiende una emboscada junto a otros animalitos, aplastándole la cabeza con una roca. Todos bailan, son felices. Fin. La idea de fondo que quiere transmitir es que la unión hace la fuerza. También que el lobo haya secuestrado a un chico joven no es casualidad. Es una alusión a la vieja creencia centroeuropea de que los judíos se dedicaban al robo de niños, motivo por el que durante toda la Edad Media y parte de la moderna fue justificación para perseguirlos y expulsarlos. Sea como fuere, no se trata de un trabajo de propaganda demasiado explícito. Es una historia que hemos visto 1001 veces en 1001 cuentos. Los 3 cerditos creo que valdría de ejemplo. Y una pregunta, ¿cómo es que les dio a los nazis por la animación? No sé si estáis al tanto, pero el Führer era muy fan de las obras de Disney, algo que recoge en numerosas ocasiones Goebbels en sus diarios. Aunque la auténtica culpable de que el Tercer Reich preparase una industria animada es de Blancanieves. Seguro que esta no os la veíais venir, Os cuento el chisme. Tras el ascenso de Hitler al poder en 1933, la relación que tiene con la industria de Hollywood es bastante buena. Prácticamente todos los grandes estudios como Fox, Paramount o Warner tienen una filial en el Reich. Tened en cuenta que Alemania era una auténtica potencia cinematográfica con millones de espectadores llenando las salas semanalmente. A Walt Disney le interesaba morder ese pastel, y en 1935, mientras se está produciendo Blancanieves, realiza una gira europea para encontrar distribuidores. Por supuesto, pasa por Alemania. A Goebbels realmente le interesa esa animación, ya que Disney está llevando a la gran pantalla un cuento tradicional alemán. Finalmente, Blancanieves se estrenó el 21 de diciembre de 1937 en los Estates, y envían una copia a los alemanes para que les den el visto bueno. Pero hay algo que no les hace gracia ni al Führer ni a Goebbels. La villana está sacada del imaginario alemán. Más en particular se inspiraron en la estatua de Uta von Bellenstein, de Naumburgo, una de las obras más significativas del gótico alemán. Que usasen esa imagen para crear a la malvada madre de Blancanieves, molestó al régimen, que empezó a poner trabas al estreno. Walt Disney, que estaba viendo que no le iba a poder dar el mordisco a la manzana del mercado alemán, toma cartas en el asunto. Invita a Leni Riefenstahl, directora alemana punta de lanza de la propaganda nazi. Conocida por Olympia, está considerada la mujer que diseñó la épica visual del nazismo. En fin, que a finales de 1938 le invita a los estudios Disney. Viaje que ella aprovecharía para reunirse con los grandes estudios de Hollywood y presentarle su Olympia. Al poco de llegar, el 9 y 10 de noviembre de 1938 ocurre la conocida como Noche de los Cristales Rotos. 91 judíos fueron asesinados, más de 30.000 fueron detenidos y 7.500 negocios fueron saqueados. La noticia salió en todos los medios yanquis y cuando le preguntaron a Leni lo tachó de propaganda capitalista. El resultado de esas declaraciones es que todos los estudios le cerraron sus puertas.
Cancelaron la reunión Warner, Paramount, Universal, todas menos una. El bueno de Walt prefirió el dinero. Si no había actuado igual que el resto es porque quería un acuerdo para poner su Blancanieves en las salas alemanas. La plata es plata. El resto de estudios y el gran público entendieron que la reunión se produjo porque en el fondo Disney era antisemita. Tanto el público como los empresarios del mundo del entretenimiento empezaron a darle la espalda. Acabó por presión, decidiendo no estrenarla ahí hasta el año 1950. Esta sería la versión estadounidense, pero hay más, como la alemana. En este caso el cuento sería así. Leni volvió en febrero de 1938 a Alemania, pero no lo hizo con las manos vacías. La directora habría presionado a Disney para que éste hiciese un doblaje en alemán si quiere que se proyectase su película. Por cierto, los encargados de hacer ese doblaje fueron actores judíos exiliados en Holanda y que acabaron como jabón en campos de concentración. A los pocos días de la llegada de la directora, Goebbels prohibió el jazz y las películas donde apareciesen judíos, ideas democráticas, exaltación de las libertades burguesas o directamente que tengan una imagen positiva de los estates. Disney en ese contexto envió su nueva copia de Blancanieves con el doblaje en alemán para que fuese evaluada, logrando un permiso especial para estrenarla en suelo alemán. Tras no llegar a un acuerdo por los derechos de distribución del metraje, Goebbels decide que correrá el mismo destino que el resto de metrajes, la censura. Cuando los soviéticos ocuparon Alemania, tomaron posesión del archivo fílmico alemán. Ahí encontraron 4 versiones diferentes de Blancanieves, y una estaba doblada al alemán, dando fuerza a esta última teoría. Tras los vaivenes con el estreno de Blancanieves, Goebbels se dio cuenta de la importancia de un aparato propagandístico animado, destinado a mandar mensajes a los más pequeños para moldear sus mentes. Primero seleccionó a un grupo de ilustradores para que redibujasen con precisión las fotos aéreas que hacen los aviones. Más tarde, el 8 de agosto de 1941, con media Europa bajo dominio alemán y en vísperas de invadir la Unión Soviética, crea la Deutsche Zeichenfilm, la primera productora de animación estatal. Su objetivo es ambicioso. Goebbels quería producir unas 50 películas al año, siguiendo por supuesto el patrón Disney, hacer coloridas fábulas animales completamente inofensivas para toda la familia. No películas de propaganda animada, sino más bien centradas ante todo en obviar la realidad bélica. Puede que Disney en tiempo de paz sea una empresa inofensiva que lanza propaganda de baja intensidad, pero agárrate fuerte con su comportamiento durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941 el 65% de la producción animada de Estados Unidos hace referencia a la guerra. En Alemania, la proporción no excede del 25% y bajará al 8% al año siguiente. Mientras los nazis pensaban en un formato familiar, la empresa del ratón estaba poniendo toda la carne en el asador. En fin, una de las directrices de Goebbels era sistematizar la producción y alcanzar una calidad tipo Disney. El problema para llevar a cabo su plan era que había que construir esa industria. En Alemania había pequeños estudios artesanales sin capacidad ni experiencia para producir a granel cortos o de desembarcarse en la odisea de un largometraje. El plan consistía en pasar de 50 empleados a 500 en 5 años, fecha que se pusieron para la realización de su primer largo. Crearon una academia para impartir clases de dibujo técnico, anatomía, movimiento y rítmica. Tras 2 años, se estrena su primer trabajo en 1943, titulada Armer Hansi, de 17 minutos de duración. Es la historia de un pájaro que vive encerrado en su jaula y que al ver a una jilguera se enamora y sale en su búsqueda. Fuera, descubre un mundo hostil donde es rechazado por sus semejantes y perseguido por depredadores. Finalmente encuentra la felicidad encerrado en su jaula junto a la jilguera, exaltando los valores de familia y de Volksgemeinschaft. Mal lo digo, pues mío. Exaltando los valores de familia y de Volksgemeinschaft, que significa comunidad popular. Este es uno de los pilares fundacionales sobre los que se sostiene la ideología nazi. El concepto surge en 1887 para hacer referencia a un orden social utópico, libre de conflictos y armonioso, que deje atrás las barreras de clase y la lucha de clases. El objetivo sería superar la idea marxista de que el motor de la historia es la lucha de clases, en pos de una sociedad que deje eso de lado para centrarse en el bien común. Frente a la idea francesa de ciudadanos se presenta la del pueblo. Frente al individualismo liberal, la comunidad. En definitiva, presentan el bien común contra el beneficio personal. Todo esto está muy relacionado con las ideas de Estado moderno que se desarrollaron en el siglo XIX. ¿Qué es lo que da forma al Estado? ¿Una administración pública con un código de leyes igual para todos? ¿O la etnia y la cultura son los que construyen esas identidades nacionales? Es así como surge un nuevo nacionalismo identitario. A priori parece un concepto interesante, pero el Volksgemeinschaft se transformó con la Primera Guerra Mundial. Se utilizó como argumento para aglutinar a los alemanes en un objetivo común, la guerra. Tras la derrota y el humillante Pacto de Versalles, el nazismo se apropió del concepto para instrumentalizarlo. La comunidad popular no solo es una manera de organizarse, es la identidad y costumbres de la gente que vive allí.
A simple vista es una idea bonita, pero que escondía la retórica del nosotros contra ellos, ya que se presenta interpretaciones excluyentes. Si hay diferentes culturas conviviendo, esa identidad se difumina. La solución, comunidades cerradas. Vamos, que lo que define la identidad alemana son los alemanes, así que gitanos, judíos y en definitiva, cualquiera de fuera solo enturbian las relaciones y la identidad del pueblo. ¿Qué queda? Bueno, pues la participación en la comunidad era posible exclusivamente para los alemanes definidos como arios. Gran parte de la propaganda animada del Tercer Reich juega con esa idea de comunidad popular como vimos en Störenfrei. Pero volviendo con los estudios de animación patrocinados por el Estado. El Reich ordenó que se utilizaran estudios de producción en países ocupados para hacer más cortos animados. De todos ellos solo nos han llegado un par. Van der Bos Reinhardt fue uno de esos pocos encargos que sí llegaron a terminarse, más en concreto en 1943. Esta fábula arranca con la muerte del viejo rey Nobel, un león que administraba justicia y proporcionaba felicidad a los súbditos de su reino. No es casualidad que sea un león, símbolo de muchas monarquías europeas. Muerto el soberano quedó el trono libre y se sentó el asno Balduino, que gritó muy fuerte para que solo se escuchase que él tenía el poder. Este se apoyó en el carnero que diseñó un modelo social. Van wetten en rechten en rijkdom en vrijheden voor iedereen en allemaal. Libertad, igualdad y fraternidad. Acaba de usar un eslogan de la Ilustración. El corto plantea que es simplemente un discurso tramposo para mantener a un burro en el poder. También de una manera muy básica nos ha mostrado el salto de las sociedades monárquicas a las sociedades liberales. Pero esa no es la única medida. De ahora en adelante... Dat zou voortaan de leus zijn in het rijk der dieren. En trouwen zouden ze met elkaar. Niet meer de stier met de koe of de hengst met de merrie, maar alle rassen door elkaar. En vrij zou ieder zijn om te doen wat hem beliefde. Interesante alusión al tema de la pureza racial. De hecho, ese amor libre y esa promiscuidad en la fábula los traerá problemas de paternidad. Y aquí es donde se pone picante la animación. La mala gestión del reino llega a los oídos de un rinoceronte. Este personaje viene de Oriente, viste con túnica y representa a los judíos usureros. Si os estáis preguntando por qué es un rinoceronte, por la nariz, así de antisemita, sin vaselina. Las nuevas leyes que permiten la libertad son usadas por el zorro para engañar a las gallinas y atraparlas. Buena metáfora de cómo las democracias liberales, bajo ciertas ideas de libertad, como la libertad económica, sirven para engatusar a incautos de los que se benefician unos pocos listos. Los animales dejaron de ser vasallos del rey para convertirse en ciudadanos libres. Esa forma de vida sin un amo que les proporcione unas tierras de cultivo y un hogar les lleva a tener que buscársela con dinero, y algunos se endeudan con el rinoceronte que les desaloja de sus casas como si fuese, yo que sé, Bankia. El rinoceronte va escalando posiciones sociales y crea toda una camarilla de gente que se dedica a vivir como nobles. Traducción: los judíos se infiltran en los puestos de poder desplazando a todo el mundo y sangrando a la gente con sus abusos económicos. Finalmente el pueblo se cansa, irrumpen el banquete y cristales rotos. Se inicia un linchamiento a los rinocerontes que acaban despeñándose por un acantilado, ahogándose en el mar para que luego sus almas suban al cielo. En fin, que cuando son expulsados el pueblo vuelve a la armonía. Fin. Holanda no fue el único país que contribuyó a la animación nazi. La Francia ocupada de Vichy también entró al juego, aunque de manera tímida, ya que en los 4 años que los alemanes controlaron Francia solo realizaron un corto animado, Nimbus Levere, de 1943. Está protagonizado por el profesor Nimbus, un personaje muy famoso y entrañable del cómic francés, que se caracteriza por tener un único pelo en la cabeza con forma de interrogación. Si lo eligieron a él para protagonizar la animación, sin el permiso del creador, claro, es por ser alguien con el que cualquier francés puede identificarse. El corto arranca con él, que está tranquilamente en su casa junto a 2 mujeres escuchando una radio de Londres. Al otro lado del aparato hay un tipo con pintas de judío. Este les dice que tengan paciencia, que están enviando refuerzos. Y aquí está lo divertido. Los aviones aliados están pilotados por las estrellas Disney de la época: Mickey Mouse, el Pato Donald, Popeye el Marino, Goofy y Félix el Gato. Juntos sobrevuelan Francia para atacar a los colaboradores con el Tercer Reich. Solo que como Popeye es un borracho, atentos al chupete con whisky que tiene tras él, bombardea sobre territorio aliado. Nimbus, inocente, cree que le van a lanzar suministros y espera con ilusión que caiga el regalo. Y cuando cae, hace boom, acabando con su vida. Esto lo sé porque aparece la muerte, literal, para llevárselo. La animación se hizo con la idea de que la población civil desconfiase de los aliados, a los que presenta como unos inútiles. Tened en cuenta que
que Francia fue uno de los países más afectados por los bombardeos. En 1944, con los soviéticos a las puertas, se hace un informe sobre los resultados de la Deutsche Zeichenfilm, en el que se mencionaba que el estudio había consumido al menos 4.200.000 Reichsmark durante los 3 años que llevaba en activo, y en ese tiempo, y con ese presupuesto, solo había logrado sacar a la luz Armer Hansi, y bueno, estas otras dos. Un fracaso. ¿Eso significa que no hubo animación nazi? Y por supuesto que la hubo, aunque mucha se perdió o destruyó durante la guerra. Aún así, nos han llegado ejemplos que ponen los pelos de punta. Uno de ellos sería Kaufmann nicht Händler, del año 1936. Esta no es directamente una animación, sino más bien un discurso político con partes animadas. Es wichtig, weil der Nationalsozialismus sich zum Privateigentum und zur freien Entfaltung der Privatinitiative bekennt. Esta frase por sí sola derrumba la idea tan extendida últimamente en redes sociales de que el nazismo fue una corriente socialista. Esa viene del fascista. El fascismo lo inventó Mussolini, un italiano que inventó precisamente el fascismo para combatir el capitalismo, que es una cosa de derecha. O sea que un fascista nunca puede ser de derecha. Sus preceptos se acercan más al capitalismo que al comunismo. El programa nacionalsocialista es un híbrido entre el nacionalismo excluyente combinado con un liberalismo de pequeños propietarios controlados por el Estado. Es decir, no creen en la socialización de los medios de producción, sino en el control empresarial en manos privadas de la economía. Su propuesta económica plantea expandir una gran clase media en manos de emprendedores, algo que me suena como medio actual. Jeder vernünftige Mensch wird erkennen, dass die Privatinitiative der mächtige Hebel einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung ist. Es, en definitiva, el modelo liberal en lo económico mezclado con el autoritarismo y el abandono del individualismo por un objetivo nacional. Pero más allá de la lección de economía donde se exalta a los alemanes como pueblo de comerciantes, Der Handel gehört zu den ältesten Verrichtungen des deutschen Volkes. el trabajo nos interesa por las animaciones que se intercalan con los discursos. En ellas podemos ver una representación bastante poco respetuosa de los judíos, y no solo por cómo los dibujan, sino porque los muestran como una plaga que se multiplica por Alemania y que se establecieron en los teatros. Nisteten sich im Theaterwesen ein. Dios es lo mismo que se dice ahora con Hollywood. También infectaron las universidades, corrompieron la ciencia, denigraron el arte, destruyeron las costumbres con su forma de vida codiciosa y materialista y... mencioné que se introdujeron en la literatura, pero sobre todo transformaron la manera de llevar la economía. Ya sabéis, lo de la usura. El antídoto a eso, vestir un buen bigote. Junto a esta otra, hay otra obra antisemita digna de señalar. Se titula Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt. Del año 1940. En este corto el protagonista no es un ser antropomorfo, es un árbol del bosque, un pino con sus espinas. Pero el árbol no quiere espinas, quiere ser bonito como el resto de árboles. Por eso llora y se lamenta y pide haber nacido con las hojas doradas. A la mañana siguiente el milagro se ha producido y se despierta con las hojas de oro. Para su desgracia, un judío lo ve y le poda entero para llevárselas en su saco. El pino llora por haber elegido hojas doradas y desea de cristal. Cuando se despierta, ahí están. Lamentablemente para él empieza un viento fuerte que hace añicos sus nuevas hojas. Metáfora de los tiempos difíciles que vive el Reich. Por tercera noche consecutiva llora y vuelve a desear esta vez algo más sencillo. Tener hojas verdes como el resto de árboles. Pero aparece una cabra y se las come. El pino no desea tener más hojas, solo quiere recuperar sus espinas. Y a la mañana siguiente, plas, las tiene. Vuelve a ser el de siempre. Así se puede proteger de amenazas externas. ¿Veis el subtexto, no? No reconocer con orgullo tu identidad solo te trae problemas. Otra lección que se desprende es que es mejor unas espinas con las que protegerse que otras cosas, por muy bonitas que sean. No toda la propaganda tuvo como objetivo el odio a otras comunidades. También se lanzó para la propia población alemana. Antes de hablar de... Die Schlacht um Niggershausen. Del año 1937 merece la pena hacer una aclaración y hablaros de este trasto. El VE 301, nombre que recibía de la nomenclatura de... Volksempfänger. El número 301 viene por el 30 del 1 de 1933, fecha en la que Hitler subió al poder. El Volksempfänger, que se podría traducir como receptor comunitario, fue uno de los elementos más importantes de la propaganda nazi. Es un aparato de radio para recibir emisiones de radio de
onda media y larga, que fue desarrollado por orden de Goebbels, ministro de propaganda. El trasto se presentó en agosto de 1933. Los principales fabricantes de radio alemán debían producirlos por ley y tenía un precio que rondaba el cambio entre los 360 y 420 euros. Freunde drum und kehrt schnell euren Beutel Für wenig Geld. Auf Raten schon erwerbt ihr uns und unseren... Más o menos costaba la mitad del resto de los que estaban a la venta. ¿Y para qué se usó? Bueno, pues durante el periodo de paz entre 1933 y 1939 se transmitieron todos los discursos de Hitler, y desde que empezó la guerra se dedicó a inflar las victorias y a maquillar las derrotas. Fue la manera que tuvo el régimen alemán para colarse en todas las casas y mandarles mensajes. Mirad como la estrategia de Elon Musk y las Big Techs con esto de los teléfonos. Con esto aclarado, vamos al lío. La animación arranca con una casa que representa al Estado y con un armario que representa la burocracia. Cada uno tiene cajones con el nombre de distintos recursos. Dentro hay hojas con los datos y en todos Miguelhausen es una ruina. Una V301, tras comprobar sus malos resultados, decide ir al pueblo a cambiar la situación. Cuando llega se encuentra la indiferencia y la desidia de los lugareños, así que la radio se organiza y vuelve al pueblo acompañada de un ejército de radios. Dios, parece una invasión de iPhones. Juntas enseñan a los ganaderos a llevar su establo, a elegir mejores razas de gallinas y, en definitiva, a hacer la granja eficiente. El objetivo del corto es hacer ver que tener una radio de esas iba a mejorar tu productividad, no a llenarte la cabeza con discursos del Führer. Y no esperéis encontrar muchos más trabajos que hayan sobrevivido. Tras la guerra, gran parte de la producción audiovisual fue confiscada, olvidada o destruida. Todo lo que ha quedado, lo que os he mostrado, es lo más significativo, y de todas maneras, si conocéis alguna más, ponedmelo ahí en comentarios. El resto de trabajos que se hicieron no tuvieron esa finalidad propagandística tan clara. De hecho, os podría destacar algunos, como los stop motion realizados por Ferdinand Dyer, que poco tienen que envidiar a los artesanos checos. En 1944 Alemania se desploma, pero no desaparecen sus animadores. Algunos cruzaron dirección este, otros oeste. Hans Held, autor del primer corto del que hablamos, fue uno de ellos. Este se afincó en los Estados Unidos y se dedicó a realizar publicidad. Entre los pocos cortos que siguió haciendo está... Einigkeit macht stark Hans Held. Que se traduciría por la unión hace la fuerza. En él se puede ver un grupo de avispas como metáfora de aviones de combate dirigiendo un ataque en picado sobre su enemigo. ¿Os suena? No es un déjà vu. Sus aguijones ya no apuntan contra el zorro, símbolo de los británicos, sino contra el oso, animal totémico de los rusos. Este tipo siguió lanzándonos el mismo discurso militarista que nos divide y nos enfrenta, solo tuvo que redibujar su nuevo enemigo. Así es la propaganda. Si os ha gustado el vídeo, tenéis toda una colección de ensayos donde repaso la propaganda soviética, la de Disney, la de Warner, la narcocapitalista, la de Maduro con super bigote, la de Corea del Norte y yo qué sé. Os invito a verlas. Por otro lado, el Festival de Cortos. Próximo domingo, tras el estreno de YouTube, será la gala con los premios. Mucha suerte.